Si usted se reconoce como un tipo A, ¿cómo dejar de ser tipo A y llegar a ser tipo B? Una persona más relajada, más creativa, de más desempeño, más orientada hacia las personas. Bueno, es muy simple. El paso número 1 es admita que es un tipo A. Admítalo. La mayoría de las personas no admiten que son tipo A. Una vez que admita que es tipo A, el número 2, hay quienes dicen, soy tipo A y moriré antes de los 55. Cuando lo admita, decida cambiar. Tome la decisión de cambiar. Cuando haya tomado la decisión de cambiar, toque la afirmación grabada que nosotros le damos y tóquela 2 veces al día. Si la escucha 2 veces al día, dejará de tener un comportamiento tipo A o de ser una persona tipo A. Pasará de ser tipo A tipo B. Ahora un punto final. Alguien dice, ¿cuál es la diferencia entre el tipo A y los maniáticos del trabajo? Así es el maniático y así el tipo A. Muy simple. El maniático es muy diferente del tipo A. Es como si hubiera una competencia aquí y, como se dice, por fuera parecen trabajar con la misma cantidad de intensidad. Pero la diferencia es esta. El maniático es autodirigido. Él está dirigido hacia las metas y es autodeterminado. El tipo A está dirigido en forma externa y siente que su agenda está establecida por las personas fuera de ellos. El maniático puede tomar tiempo libre. Esta es la prueba. El maniático puede tomar tiempo libre. El tipo A no puede tomarlo. Si le pregunta a un maniático, ¿qué es lo más importante en tu vida?, casi invariablemente le dirá mi familia, mis relaciones personales. Si le pregunta al tipo A, le dirá mi trabajo, mi carrera, mi negocio. Así es como se ve la diferencia entre los dos. Y de nuevo, el comportamiento clave, solo puede juzgar por comportamientos, es la habilidad para tomar tiempo libre, dedicar cierto tiempo a la familia, la salud, las amistades, viajes, etc. De acuerdo, esto nos lleva a la quinta condición importante que nos predispone al estrés, la tensión, las emociones negativas, enfermedades psicosomáticas y muerte prematura. Y el número 5 es la negación. La negación significa la negación de la realidad. Es interesante, Peter Uspensky habló de esto en uno de sus libros hace muchos años. Dijo que el organismo humano es un organismo que miente, que casi todos tenemos la tendencia de engañarnos o de mentirnos, y una de las formas de hacerlo es a través de la negación de la realidad. Nos rehusamos a enfrentar la realidad, fingimos que la vida no es como es. En especial nos rehusamos a enfrentar verdades poco placenteras. Vale la pena escribirlo. El rechazo a enfrentar verdades desagradables. Y algunas de las verdades menos placenteras de nuestra vida tienen que ver con nuestro talento y nuestras habilidades, nuestra personalidad, nuestras relaciones y nuestro trabajo. Es que una persona que no hace bien su trabajo y que no le agrada su trabajo, a menudo lo negará y fingirá que no es cierto. Y la clave para acabar con la negación, y por cierto, la mayoría de los psicólogos creen que la negación de la realidad causa enfermedades mentales. Por supuesto, está relacionada con todas las demás de las que hemos hablado. La clave para tratar con la negación simplemente es esta. Es entender de dónde viene. Nos enganchamos con la negación porque tememos a la vergüenza. Todos los casos de negación involucran vergüenza. Vergüenza anticipada de cierto tipo involucran lo que los asiáticos llaman pérdida del rostro. Todas las ocasiones de la negación requieren que enfrentemos la verdad de nuestra vida. Así que estas son las claves para usar y entender la negación. El número 1, recuerde esta clave para la filosofía del objetivismo. La realidad es. La realidad es. Lo que significa es que sea cual sea la situación en su vida, es un hecho, es una verdad. Y el enfrentarla, y entre más pronto la enfrente, mejor estará y más feliz. El número 2 es que siempre hay un precio que puede pagar para ser libre de cualquier estrés o tensión. Siempre hay un precio que puede pagar. Siempre hay un precio. Si es infeliz por alguna razón, siempre hay un precio que puede pagar. Y entonces debe preguntarse, ¿cuál es el precio? El número 3 es dispóngase a pagar el precio. Dispóngase a pagar el precio. Y más vale pronto que después.
Porque no importa lo que pase, va a tener que pagarlo eventualmente y más vale ahora que después. Y aquí van dos preguntas que puede utilizar para desencadenar la puerta que lo tiene atado a la negación. Cuando se sienta tenso o infeliz o estresado o empiece a tener gripes o resfriados, estornudos o empiece a sentirse infeliz o no duerma bien por la noche o comience a encontrarse irritable o distraído o infeliz por cualquier razón, asuma que hay algo en su vida que no está queriendo reconocer. Asuma que está efectuando una negación, que hay algo que lo tiene incómodo y que está postergando el enfrentarlo. Es la resistencia, es el no tratar con eso lo que causa el estrés. Y esto es lo que debe hacer. Simplemente diga, ¿qué hay en mi vida que no estoy enfrentando? ¿Qué hay en su vida que no está enfrentando ahora? ¿Qué le está causando problemas o falta de armonía? ¿Qué hay en mi vida que no estoy enfrentando? Y después no se engañe diciendo, tal vez es porque mi auto está estacionado en el parquímetro y no le puse dinero, o tal vez es porque no almorcé. No se engañe, inmediatamente pregúntese, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Si está casado, a menudo lo peor que podría pasar sería que algo fuera mal en el matrimonio. Y si tiene hijos, a veces lo peor que podría pasar es que esté preocupado de que sus hijos no estén como desearía. Si trabaja, lo peor que podría pasar tal vez sea que es el trabajo equivocado para usted, pero tiene miedo de dejarlo. Tal vez para los hombres esto es algo terrible, pero lo peor que puede pasar es que no sea muy bueno en la carrera que eligió. Un hombre que siente que no es muy bueno en su trabajo tiene una terrible cantidad de estrés en su interior. Tal vez usted tiene un título o un amigo suyo tiene un título en medicina y 8 años ha sido médico calificado y descubrió que detesta la medicina y no quería estudiar medicina. Su padre le pagó la carrera, él era médico, ahora tiene 26 años y no le gusta practicar la medicina. Pasó por un estrés tremendo antes de aceptar eso. Así que la clave es decir, ¿qué hay en mi vida que no estoy enfrentando? Y resuélvase a enfrentarlo. En psicología hay dos personalidades básicas. Existe la llamada personalidad del evasor. La personalidad del evasor es la persona que no desea enfrentar la realidad. Siempre está esperando que la realidad se aleje o algo pase o algo cambie. Y está el que confronta. Desde niños nos enseñan a no confrontar las cosas, pero la realidad es que la personalidad del que confronta es mucho más sana que la del evasor. En una prueba que hicieron en una universidad importante, tomaron dos grupos de estudiantes, unos como evasores, otros confrontadores, y los pusieron en un experimento, donde estaban unidos a un electrodo por medio de sus dedos, y cada 60 segundos recibían un choque ligero en los dedos, y los observaban a través de un espejo, y descubrieron que los evasores se quedaban sentados mientras el reloj hacía tic, 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 pero nunca veían el reloj. Hablaban, hacían bromas, se distraían, pero nunca miraban el reloj. Y al final del experimento, su presión sanguínea medida de principio a fin había subido un 30%. Un estrés muy alto. Los confrontadores eran muy diferentes. También hablaban entre sí, tenían los dedos en los electrodos, pero cuando el reloj llegaba al número 12 y recibían el choque, estaban mirando el reloj y lo miraban y recibían el choque y después seguían conversando, pero mantenían los ojos en el reloj todo el tiempo. Al final de este experimento, su presión sanguínea era la misma. La clave para la salud mental es ser confrontadores, no evasores. Pregúntese, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué hay en mi vida que no estoy enfrentando? Sea lo que sea, resuélvase a enfrentarlo, resuélvase a pagar el precio. Nunca cambie su paz mental por nada. La regla más importante que puede aprender en la vida es colocar la paz mental como una de sus mayores metas. Y si algo lo está alejando de su paz mental, entonces la responsabilidad más alta que tiene para consigo mismo es confrontar y tratar con la situación y ponerle fin. La sexta causa o condición que nos causa estrés, tensión y emociones negativas es la rabia. Hemos hablado de la rabia y sabemos que la rabia, el enojo, depende por su verdadero origen del fenómeno de la culpa. Ahora, ¿por qué nos enfadamos? Pues nos enfadamos cuando percibimos, y esta es la clave, cuando percibimos que se nos agrede, cuando percibimos que nuestras expectativas se están frustrando, cuando tenemos una percepción de temor o dolor, cuando tenemos una percepción o cuando interpretamos nuestro mundo, cuando vemos nuestro mundo y decimos que hay algo que nos está haciendo víctimas.
Para que nos enfademos, tenemos que percibirnos como víctimas. Cuando nos percibimos como víctimas, surge una necesidad poderosa dentro de nosotros de atacar o contraatacar. En la salud a esto le llamamos la lucha o la respuesta de lucha. Cuando nos amenazan, al igual que un animal, esta respuesta primordial de pelea o lucha se desencadena y queremos hacer algo. Sin embargo, en nuestra sociedad generalmente no es posible. La venganza generalmente no es posible. Y la venganza no es posible porque no es aceptable. La persona de quien queremos vengarnos es más grande que nosotros, o no es aconsejable porque la persona que nos ocasiona el problema es el jefe, nuestra suegra o alguien más. Así que si no sacamos esta rabia de nuestro sistema, si no la sacamos, se mezcla con el sistema y envenena el sistema. El doctor Hanseli habla de lo que él llama actividad de impacto físico grueso. Descubrió que cualquier tipo de contacto provoca enojo y que si se involucra en cualquier tipo de actividad que implique contacto, puede sacar la rabia del sistema. Descubrió que con las manos puede golpear, que con los pies puede patear las cosas. Descubrió que el tercer método de contacto es la voz. Puede gritar. Y gritar es la forma de sacar la rabia de nuestro sistema. Y finalmente descubrió que con los dientes puede morder. Cuando pensamos en una lucha particularmente violenta, es una lucha donde las personas golpean, patean, gritan y muerden. La rabia se expresa golpeando, pateando, gritando y mordiendo. Por supuesto, la clave para tratar con todo lo que hemos hablado, con los 6, en especial la rabia, es lo que llamamos el método de control cognitivo. Y al llegar al final de esta sesión, estas son las claves para manejar la salud y el estrés. Recuerde que el estrés es positivo. Si está dirigido hacia metas, da energía, da vitalidad, nos hace sentir magníficos. Pero el estrés que está orientado en forma externa como resultado de estar presionado y dirigido a hacer algo negativo, nos roba energía y nos enferma. Es la diferencia entre un locus interno de control orientado hacia metas y un locus externo de control, presión externa. Control cognitivo significa soy responsable. Significa que nadie puede hacerle sentir nada sin su permiso. Que mientras acepte la responsabilidad completa y use su mente para quedarse en la cima de la vida, puede controlar la forma en que piensa y siente. También la ley de sustitución. La ley de sustitución dice que no puede pensar y sentir estrés si mantiene su mente en algo positivo. ¿Y en qué debe mantener su mente para ser positivo? Esta es la clave. Piense en sus metas todo el tiempo. Piense en sus metas todo el tiempo. Verá, sus metas, una vez que las ha escrito, una vez que ha decidido qué es lo que quiere y ha hecho un plan para lograrlas, cuando piensa en sus metas todo el tiempo, se vuelve un hábito. Cuando hablamos de hábito y vemos la rabia también es un hábito. ¿Sabía que cuando se rinde ante la rabia es una marca de debilidad, una marca de infantilismo, una marca de inmadurez, una marca de falta de sinceridad? Pero también es una respuesta condicionada que todo el tiempo que se permite enfadarse baja su resistencia a la rabia. Cada vez que evita enfadarse, al aceptar la responsabilidad, al rechazar la culpa, al tomar control de su vida emocional, aumenta su resistencia hacia la rabia hasta que llega al punto donde los palos y las piedras pueden romperle los huesos, pero las palabras no lo lastiman. En resumen, las claves para mantener una alta calidad de paz interior, la condición número 1 que nos roba la paz interior es la falta de metas. Establezca metas claras, específicas y trabaje y piense en ellas todo el día. El número 2 es una acción incompleta. Acabe sus tareas, llévelas hasta su terminación, sobrepóngase a postergar. El número 3 es el temor al fracaso. Confronte sus temores. Haga lo que teme y la muerte del temor es segura. El número 4 es el temor al rechazo. La forma de sobreponerse al temor al rechazo es buscando llegar a ser una personalidad tipo B. Toque la cinta, ponga un mayor énfasis en sus relaciones, relájese más, viva una vida más balanceada y dése cuenta de que ese comportamiento tipo A, ese comportamiento obsesivo-compulsivo, viene de experiencias de la niñez que ya pasaron. El número 4
es acabar con las negativas, estando dispuesto a enfrentar la realidad y aceptar que lo que va a hacer será. Recuerde, siempre hay un precio que debe pagar para librarse de algo que lo perturba y siempre sabe cuál es el precio. Pregúntese a sí mismo, ¿qué es lo que no estoy enfrentando? Y resuélvase a enfrentarlo. Y finalmente el enojo. El enojo viene de tratar de culpar a alguien más, tratar de encontrar a alguien o algo externo a nosotros mismos que sea responsable por nuestra infelicidad. La clave para tratar con la rabia es aceptar una responsabilidad total, busque formas para no expresar las emociones negativas, piense continuamente en sus metas y ocúpese tanto trabajando en algo importante para usted que no pueda tener tiempo para lo negativo. Hágalo. Y finalmente recuerde esto, que el estrés es positivo mientras esté orientado hacia las metas. Y si desarrolla cada vez más y más estrés orientado hacia metas, logrará grandes cosas, tendrá mucha salud y energía, tendrá niveles bajos de males físicos y tal vez vivirá hasta los 100 años. Los obstáculos son esas cosas espantosas que ve cuando quita los ojos de sus metas. Anónimo. Hay momentos en la vida donde uno siente que todo se detiene, no porque el mundo se haya apagado, sino porque algo dentro de nosotros parece perder fuerza. La motivación ya no empuja, las ganas no alcanzan, las dudas crecen, el miedo se intensifica y el entorno parece más ruidoso que nunca. En esos momentos no importan los libros que hayas leído, los consejos que hayas escuchado o las frases motivacionales que hayas memorizado. En esos momentos solo hay una pregunta que realmente importa. ¿Tu mente está lista para resistir? La fortaleza mental no es una inspiración pasajera ni un rasgo de personalidad reservado para unos pocos. Es una construcción, es un proceso, es la capacidad de sostenerte cuando el viento sopla en contra, de seguir aunque estés cansado, de avanzar aunque nadie te esté mirando. Es lo que te permite mantenerte firme cuando todo lo externo se vuelve incierto. Nadie te da fortaleza mental, nadie puede inyectártela, regalarla o prestártela. No se aprende solo leyendo, no se hereda, no se copia, se forja, se cultiva en los días comunes, en las madrugadas frías, en los momentos en que todo dentro de ti quiere detenerse, pero tú decides dar un paso más, y luego otro más. Una mente fuerte no necesita que las cosas sean fáciles, ni que el camino esté libre de obstáculos. Al contrario, se fortalece justo cuando aparecen los desafíos, porque sabe que lo que te duele, te forma, que lo que te cuesta, te construye, que lo que hoy parece insoportable, mañana será parte de tu historia de superación. Esa mente no busca comodidad, busca crecimiento, y para crecer hay que incomodarse. Muchos buscan resultados sin dolor, cambios sin esfuerzo, éxito sin sacrificio, pero eso no existe. Cada transformación real comienza en el mismo lugar, en la decisión de hacer lo que sabes que debes hacer, incluso cuando no tienes ganas, y eso, solo eso, es el primer ladrillo de una fortaleza mental inquebrantable. Durante los próximos 30 días, podrías hacer lo que hacen la mayoría: seguir reaccionando a las emociones, dejarte arrastrar por la pereza, postergar lo importante, vivir en automático. O podrías tomar una decisión que cambie tu historia. Podrías elegir comenzar el entrenamiento más importante de tu vida, fortalecer tu mente, dominar tus impulsos y convertirte en alguien que actúa según su visión, no según su estado de ánimo. Este proceso no será cómodo, pero sí será transformador, porque lo que empieza como una pequeña elección diaria, pronto se convierte en un nuevo patrón de vida, y ese patrón moldea tu carácter. Tu carácter define tus acciones, y tus acciones crean tu destino. Todo empieza por una decisión: dejar de reaccionar como antes y empezar a construir como nunca. Esa decisión no depende del tiempo que tengas, ni de cuántos errores cometiste antes. Depende solo de ti, de lo que estás dispuesto a hacer hoy, por la persona que quieres ser mañana. Así que respira profundo. No necesitas saber todo el camino, solo necesitas dar el primer paso. La fuerza ya está dentro de ti, pero solo podrás despertarla si te atreves a demostrarla. Capítulo 1. ¿Qué es la fortaleza mental y por qué lo cambia todo?
La mayoría de las personas no fracasa por falta de talento ni por falta de recursos, fracasa porque su mente se rompe antes que sus posibilidades, cuando las cosas no salen como esperaban, cuando la vida se vuelve incómoda, cuando se sienten solos o sin resultados, abandonan. No porque no puedan, sino porque su fortaleza mental no fue construida. Fortaleza mental no significa que nunca caigas, ni que siempre estés motivado, ni que te sientas seguro todo el tiempo. Significa que has entrenado tu mente para no rendirse ante las emociones pasajeras, que has aprendido a seguir, incluso cuando el cansancio aparece, incluso cuando las dudas gritan, incluso cuando nadie más te acompaña. Es la capacidad de sostener el rumbo, aunque las condiciones no sean ideales. Una mente fuerte es como una columna vertebral invisible que sostiene tus decisiones cuando el mundo tiembla. Es esa voz interna que no permite que la excusa gane. Es el compromiso silencioso contigo mismo, que se mantiene firme aunque el cuerpo esté agotado y el entorno te invite a detenerte. Muchos confunden fortaleza con dureza, pero una mente fuerte no es rígida, es flexible ante los cambios, pero inflexible ante las excusas. Se adapta, pero no se traiciona, y esa es una de sus mayores virtudes, te permite avanzar sin perderte. Lo más poderoso es esto: una mente fuerte no solo resiste el dolor, también aprende de él, y esa mentalidad es la que cambia tu destino. Porque cuando dejas de ver los obstáculos como enemigos y comienzas a verlos como entrenadores, tu carácter se eleva, tu visión se aclara, tu poder interior crece. Fortaleza mental no es tener todo resuelto, es saber que aunque no tengas las respuestas vas a encontrarlas, que aunque hoy no te sientas listo, vas a dar el paso, que aunque tengas miedo, no vas a frenar. Esa actitud, esa decisión, ese entrenamiento interno, lo cambia todo. Y si te entrenas durante 30 días para vivir con ese tipo de enfoque, te prometo esto: no serás la misma persona al final del camino. Serás más consciente, más firme, más fuerte. No por lo que pasó afuera, sino por lo que elegiste construir adentro. Capítulo 2. El enemigo invisible. La voz interna que te limita. Todos tenemos una voz en nuestra mente, una voz que nos acompaña en cada paso, en cada decisión, en cada momento difícil. Esa voz no grita, pero influye. No siempre se nota, pero dirige. Y si no aprendes a escucharla, cuestionarla y transformarla, puede convertirse en tu peor enemigo. Esa voz es la autoconversación. Lo que te dices cuando nadie más te escucha. Lo que piensas de ti cuando fallas. Lo que repites cada vez que estás a punto de hacer algo desafiante. Puede ser una voz que te levanta o una que te entierra. Una que te impulsa o una que te sabotea. La mayoría de las personas ha vivido tantos años con una voz interna crítica que ya ni la cuestiona. Creen que son perezosos, incapaces, débiles, poco constantes, no porque lo sean, sino porque esa voz se los repitió tanto tiempo que terminaron creyéndolo. Esa es la trampa. Cuando una idea falsa se repite el tiempo suficiente, se vuelve verdad para quien la escucha. Y aquí es donde comienza la transformación, en la observación, en aprender a identificar esa voz y dejar de aceptarla como verdad absoluta. No puedes construir fortaleza mental si no limpias primero tu espacio mental. No puedes avanzar si tu mente repite que no puedes. No puedes resistir si tu pensamiento te abandona antes que el cuerpo. Pero no basta con callar esa voz, hay que reemplazarla, porque tu mente no puede quedarse en silencio. Necesita dirección, necesita liderazgo, necesita una nueva narrativa, y esa narrativa debe venir de ti. Una narrativa donde tú ya no eres la víctima de tu historia, sino el protagonista que decide reescribirla. Comienza con frases simples. Sí puedo. Esto no me define. Estoy en proceso. No necesito que sea fácil. Necesito hacerlo. Repite lo que quieres creer hasta que se convierta en parte de ti, porque eso es lo que hará la diferencia entre caer y quedarte abajo, o caer y levantarte más fuerte. Recuerda esto: la voz interna que elijas alimentar será la que te acompañe en cada paso. Que sea una voz que te respalde, no que te sabotee, porque al final no es lo que el mundo te dice lo que determina tu destino, es lo que tú te repites cuando estás solo con tu mente. Capítulo 3. El poder del compromiso con uno mismo. Hay algo más fuerte que la motivación, más duradero que la emoción, más poderoso que cualquier frase inspiradora: el compromiso que haces contigo mismo. La motivación es frágil. Viene y va como el clima. A veces te despiertas con energía, otras veces con dudas. A veces sientes que puedes comerte el mundo, otras no quieres ni levantarte de la cama. Pero el compromiso,
El compromiso verdadero no depende de cómo te sientes, depende de lo que decidiste. Comprometerte contigo mismo no es simplemente decir voy a hacerlo. Es una declaración interna que tiene peso. Es una promesa silenciosa que no necesita testigos. Es saber que tu palabra vale más que tus excusas. Que si dijiste que ibas a hacer algo, entonces lo haces. Aunque duela, aunque tardes, aunque no tengas ganas. Las personas con fortaleza mental no son aquellas que siempre tienen energía. Son las que aprendieron a respetarse tanto, que no se permiten traicionar sus decisiones. No se mienten, no se negocian con la pereza, no se sabotean, porque entienden que romper una promesa con uno mismo es un golpe directo a la autoestima. Cuando te prometes algo y no lo cumples, tu mente lo registra. Anota cada abandono, cada excusa, cada día que pospusiste lo importante. Y ese historial se convierte en tu autoconcepto. Es ahí donde empieza a construirse la identidad de alguien que no termina lo que empieza. Pero lo contrario también es cierto. Cada vez que cumples tu palabra, aunque nadie lo vea, te haces más fuerte. No necesitas cumplir grandes metas para construir respeto interno. Solo necesitas cumplirte lo que dijiste que harías. Hoy, aunque sea pequeño, porque cada pequeño acto cumplido refuerza tu carácter, y con el tiempo, esa disciplina se convierte en confianza, y esa confianza en poder personal. La fortaleza mental empieza cuando dejas de negociar contigo mismo y decides que, pase lo que pase, vas a mantenerte firme. No por orgullo, no por obligación, sino porque entiendes que tu futuro depende de cuánto respeto tienes por tu propia palabra. Capítulo 4. El entrenamiento diario. Pequeños actos, gran impacto. La mente, igual que el cuerpo, necesita entrenamiento constante, y al igual que los músculos, si no la entrenas, se debilita. La fortaleza mental no se construye en un día, pero sí se empieza con uno. Muchas personas esperan un cambio radical en su vida sin cambiar nada de su rutina diaria. Quieren resultados diferentes, pero hacen lo mismo. Desean tener disciplina, pero no la practican. Creen que necesitan fuerza de voluntad, pero no la ejercitan. Esa es la raíz del estancamiento. El secreto está en los pequeños actos. En lo que haces cada mañana apenas te levantas. En cómo respondes al impulso de postergar. En la decisión de cumplir aunque nadie te obligue. No necesitas un gran sacrificio. Necesitas consistencia, porque son los hábitos diarios los que reprograman tu mente para resistir, avanzar y crecer. Fortaleza mental no es un evento, es una práctica. Se entrena cuando eliges no mirar el teléfono apenas despiertas y en cambio enfocas tu mente. Se entrena cuando cumples esa rutina que prometiste, aunque estés cansado. Se entrena cuando te hablas con firmeza en lugar de con quejas. Haz una lista corta de prácticas diarias, no más de 3, pero cúmplelas todos los días durante 30 días. Puede ser levantarte a la misma hora, puede ser escribir tus pensamientos por 5 minutos, puede ser decirte una afirmación clara frente al espejo, puede ser no quejarte, aunque sea por un día. Lo importante no es la magnitud, es la repetición, porque cada vez que lo haces, fortaleces el músculo de la voluntad, y cuando ese músculo crece, lo que antes parecía difícil se vuelve natural. Este entrenamiento no necesita pesas ni gimnasio, necesita intención, necesita presencia, necesita compromiso contigo, y cada día que lo haces, estás enseñándole a tu mente una nueva verdad, que tú estás al mando, que tú decides, que tú cumples. No subestimes el poder de lo pequeño, porque lo pequeño, repetido con intención, cambia todo. Capítulo 5. La incomodidad es el gimnasio de la mente. No hay crecimiento sin incomodidad, no hay fortaleza sin resistencia. Todo lo que se fortalece, primero se pone a prueba, y tu mente no es la excepción. Cada vez que te enfrentas a un momento incómodo, estás frente a una oportunidad disfrazada, una oportunidad de hacerte más fuerte, más consciente, más decidido, pero la mayoría de las personas huyen de la incomodidad como si fuera un castigo, cuando en realidad es el terreno sagrado donde se forjan los valientes. El dolor no siempre es un enemigo, a veces es un maestro. Un aviso de que estás tocando un límite que necesita ser expandido, un llamado a adaptarte, a crecer, a empujar un poco más allá de lo que pensabas posible. Cuando eliges comodidad por encima de propósito, te estancas, pierdes filo, tu mente se vuelve perezosa, reactiva,
débil, pero cuando eliges hacer lo difícil, lo incómodo, lo que te saca de lo habitual, tu mente empieza a entrenarse. Aprendes a estar incómodo sin colapsar, a sentir miedo sin paralizarte, a convivir con la incertidumbre sin rendirte. Piensa en un músculo. ¿Cómo se fortalece? Se expone a tensión, se desafía, se rompe y luego se reconstruye más fuerte. Lo mismo ocurre con tu mente. Cada vez que te enfrentas al rechazo, al esfuerzo, a la espera, a la frustración, tienes una elección: resistir o ceder. Y cada elección forma parte de tu entrenamiento. Construir fortaleza mental en 30 días no significa eliminar el dolor, significa enfrentarlo con una nueva actitud. Significa dejar de preguntarte ¿cuándo se va a acabar esto? Y empezar a preguntarte ¿qué puedo aprender de esto? Porque si el dolor te encuentra, que al menos te encuentre creciendo. La incomodidad es el gimnasio de la mente, y cada vez que decides quedarte ahí un poco más, estás aumentando tu capacidad de resistir, de adaptarte, de avanzar, no porque seas invencible, sino porque elegiste no rendirte, y eso, en sí mismo, ya te vuelve más fuerte que ayer. Capítulo 6. El entorno. Protege tu energía mental. Tu mente no vive en el vacío, está influenciada constantemente por todo lo que la rodea, lo que escuchas, lo que ves, lo que consumes, con quién hablas. Cada estímulo deja una huella, aunque no lo notes. Y si no proteges tu entorno, no puedes proteger tu energía mental. Muchas personas entrenan su cuerpo, pero se exponen todos los días a un entorno tóxico que debilita su voluntad. Se alimentan de noticias negativas, conversaciones vacías, críticas constantes, comparaciones en redes sociales y pensamientos prestados por gente que nunca ha salido de donde está. Una mente fuerte necesita un entorno que la respalde, no que la derrumbe, y eso empieza con conciencia. Pregúntate, ¿qué estás dejando entrar a tu mundo mental todos los días? ¿Quiénes son las voces que más escuchas? ¿Qué tipo de contenido consumes? ¿Qué atmósfera emocional hay en tu entorno más cercano? No necesitas cortar todo de raíz, pero sí necesitas filtrar. Necesitas proteger tu energía como si fuera un recurso limitado, porque lo es. Cada conversación te suma o te resta. Cada imagen que ves te fortalece o te distrae. Cada palabra que permites afecta tu narrativa interna. Rodéate de personas que te reten a ser mejor, que te hablen con verdad, no con lástima, que te inspiren, no que te drenen. Y si por ahora estás solo, entonces haz que tus libros, tus audios, tus pensamientos y tu rutina diaria se conviertan en tu nuevo círculo. Llena tu entorno de propósito, aunque nadie más te acompañe. Una mente poderosa no se construye solo con fuerza interna, sino con disciplina externa. Si quieres pensar mejor, vive mejor. Si quieres sentirte más fuerte, respira ambientes que te eleven, porque no puedes volar si vives en una jaula invisible creada por lo que consumes a diario. Recuerda esto, el entorno no determina tu futuro, pero sí puede impulsarlo o frenarlo, y tú tienes la capacidad de decidir a qué te expones. Sé el guardián de tu mente, porque donde vive tu mente, vive tu vida. Capítulo 7. Visualización, enfoque y propósito diario. Una mente sin dirección es como un barco sin timón, se deja llevar por la corriente, cambia de rumbo con cada emoción y termina llegando a lugares donde nunca quiso estar. Por eso, si quieres construir verdadera fortaleza mental, necesitas más que fuerza de voluntad, necesitas dirección clara, enfoque diario y propósito real. Cada día es una oportunidad de reprogramar tu mente, y la herramienta más poderosa para hacerlo es la visualización. No se trata de imaginar por imaginar, se trata de ver con los ojos de la mente la versión más fuerte, disciplinada y comprometida de ti mismo, antes de que exista en la realidad. Porque si no puedes verla dentro de ti, será muy difícil que la construyas afuera. Empieza cada mañana con una imagen mental clara de quién quieres ser, no qué quieres tener, no lo que quieres lograr, sino quién decides ser hoy. ¿Una persona que cumple su palabra? ¿Alguien que actúa con determinación? ¿Alguien que no se esconde detrás de excusas? Visualiza tus acciones, no solo tus resultados. Imagínate cumpliendo esa rutina, resistiendo esa tentación, terminando lo que empezaste, tomando decisiones firmes aunque cueste. Esa visualización no es fantasía, es práctica mental, es ensayo emocional, es programación consciente. Pero no basta con visualizar. Tienes que actuar alineado con esa imagen. Cada pequeño paso debe ser un reflejo del tipo de persona que visualizaste al comenzar el día. Si te imaginaste fuerte, actúa fuerte.
Si te imaginaste disciplinado, cumple. Si te imaginaste enfocado, elimina lo que no suma. Y aquí entra el propósito, porque sin propósito la visualización se queda vacía y sin propósito el enfoque se pierde. El propósito no tiene que ser grandioso, tiene que ser claro. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué representa para ti convertirte en alguien mentalmente fuerte? ¿Qué cambiaría en tu vida si tomaras el control completo de tu mente? Cuando sabes para qué te levantas, todo tiene más sentido. Cuando visualizas lo que estás construyendo, cada incomodidad se vuelve parte del plan. Y cuando te enfocas cada día con intención, la mente aprende a obedecer a una visión, no a una emoción. El día no se gana con fuerza bruta, se gana con enfoque. Y una mente enfocada con propósito es una fuerza imparable. Capítulo 8. Refuerza tu identidad. Tú eres el tipo de persona que no se rinde. Todo lo que has hecho en estos 30 días no es solo una serie de acciones. Es una declaración silenciosa de quién estás eligiendo ser, porque al final, la fortaleza mental no se sostiene con motivación, se sostiene con identidad. Tu mente actuará siempre de forma coherente con la imagen que tienes de ti mismo. Si te ves como alguien débil, siempre buscarás una salida fácil. Si te ves como alguien inconstante, no resistirás los momentos difíciles. Pero si construyes dentro de ti la identidad de una persona fuerte, resiliente y comprometida, entonces actuar con fortaleza se volverá natural. Tú no eres tus errores, no eres tus tropiezos, no eres las veces que fallaste. Eres lo que decides reafirmar cada día con tus acciones, y cada vez que te levantas cuando no tienes ganas, cada vez que eliges no rendirte, estás reforzando esa identidad. Estás diciéndole a tu mente, yo soy el tipo de persona que sigue, pase lo que pase. La verdadera transformación ocurre cuando ya no necesitas pelear contra tu antigua versión, porque ya no vives ahí. Cuando mirar atrás no es una tentación, sino un recordatorio de lo lejos que has llegado. Cuando cumplir tu rutina no es una carga, sino una expresión natural de quién eres ahora. Hazte esta pregunta. ¿Quién estás decidiendo ser? ¿Eres alguien que solo lo intenta cuando todo está alineado? ¿O eres alguien que se compromete incluso cuando todo se pone difícil? Porque hay una gran diferencia entre actuar con disciplina y ser una persona disciplinada. Tú eres el tipo de persona que no se rinde, no porque nunca sientas ganas de abandonar, sino porque decidiste que tu visión es más fuerte que tu debilidad, porque entiendes que si tú no luchas por ti, nadie lo hará. Y porque sabes que la única manera de construir una vida distinta es construyendo una identidad distinta. Este es el verdadero premio. No solo los resultados que puedas lograr, sino en quién te conviertes mientras lo haces. Tu mente ya no es la misma, y tú tampoco. Después de todo este camino, una cosa queda clara. La fortaleza mental no se trata de ganar todos los días. Se trata de no dejarte vencer por ti mismo. Se trata de seguir adelante cuando el entusiasmo desaparece, de confiar en tu proceso cuando los resultados aún no llegan, de actuar con convicción cuando el miedo aparece disfrazado de lógica. Ya no estás en el mismo lugar donde comenzaste, porque ahora sabes lo que cuesta resistir, lo que duele crecer, lo que pesa comprometerte contigo mismo, sin testigos, sin aplausos. Pero también sabes lo que se siente no rendirse. Y eso vale más que cualquier resultado externo. Tener una mente fuerte no significa que todo será fácil, significa que ya no te quiebras con lo difícil, significa que aprendiste a sostenerte desde adentro, que construiste una identidad más firme que tus emociones y que elegiste convertirte en alguien que no necesita sentirse listo para actuar. Ahora entiendes que cada día fue una inversión, cada elección fue una piedra más en los cimientos de tu carácter, y aunque no puedas ver de inmediato todo lo que cambió dentro de ti, llegará el momento en que mires hacia atrás y te des cuenta. Esa fue la etapa donde dejaste de posponer tu poder, donde dejaste de vivir según tus estados de ánimo y empezaste a vivir según tu propósito. Lo que hiciste en estos 30 días no termina aquí, porque la mente que ahora tienes ya no va a permitirte volver atrás. Seguirás sintiendo cansancio, volverán las dudas, habrá momentos difíciles, pero ahora tienes algo que no tenías antes, una certeza nueva, una fuerza distinta, una voz interna que dice con firmeza, no me rindo, porque yo ya no soy esa versión débil de mí mismo, ahora soy alguien que cumple, que se levanta, que no se detiene. Y cuando venga el próximo desafío, recuerda esto, no necesitas más motivación, solo necesitas recordar quién eres ahora y actuar como tal. Todo comienza contigo. Antes que cualquier meta. Antes que cualquier estrategia.
Antes incluso que el primer paso, está tu creencia en ti, la forma en que te miras, lo que piensas cuando nadie te ve, lo que susurras en tu mente justo antes de rendirte o de continuar. Ese diálogo interno, invisible, constante, es la llave maestra de tu destino. Porque puedes tener talento, recursos, contactos, pero si no crees en ti, todo eso se desmorona. Y al contrario, puedes empezar desde cero, sin nada más que tu voluntad, y si crees profundamente en ti, no hay nada ni nadie que pueda detenerte. La fe en uno mismo no es arrogancia, no es egocentrismo, no es decir, soy el mejor sin fundamento. Es tener la firmeza de saber que eres capaz incluso cuando el mundo te dice que no. Es mirarte con ojos de posibilidad cuando todo parece imposible. Y esa creencia se construye. No naciste dudando de ti. Aprendiste a hacerlo. Te lo dijeron una y otra vez. No puedes. No eres suficiente. Eso no es para ti. Y lo peor es que lo creíste. Pero hoy, aquí, tienes la oportunidad de romper esa programación. Tienes el derecho y el deber contigo mismo de mirarte a los ojos y decir, basta. Desde hoy empiezo a creer en mí. Aunque tiemble, aunque duela, aunque esté lleno de cicatrices, creo en mí. Y no necesitas tener todas las respuestas para empezar. Solo necesitas una decisión. No voy a seguir dudando de mí mismo. Porque cada vez que dudas de ti, saboteas tus sueños desde adentro. Y cada vez que crees en ti, abres una puerta invisible que el mundo no puede cerrar. La diferencia entre los que llegan lejos y los que se quedan estancados no siempre está en la inteligencia, el dinero o la suerte. Está en la fe que tienen en sí mismos cuando nadie más la tiene. Los grandes de la historia, los que admiramos, los que cambiaron el mundo, no eran perfectos. Tenían miedos, cometieron errores, fueron juzgados, ignorados, atacados, pero nunca dejaron de creer en sí mismos. Y eso hizo toda la diferencia. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces has estado a punto de lograr algo, pero tu inseguridad te detuvo? ¿Cuántas puertas no tocaste porque pensaste que no eras suficiente? ¿Cuántos sueños guardaste en el cajón del algún día por no sentirte preparado? ¿Y si ese algún día fuera hoy? ¿Y si el verdadero obstáculo nunca estuvo afuera, sino dentro de ti? ¿Y si lo único que te separa de lo que quieres es esa creencia limitada que tienes de ti mismo? No necesitas más aprobación. No necesitas más permisos. No necesitas que nadie te diga si puedes. Tú ya lo sabes. Lo has sabido siempre. Solo necesitas recordarlo. Créeme, si crees en ti, puedes lograrlo todo. No porque sea fácil, no porque el camino esté despejado, sino porque cuando tú crees en ti, tienes el coraje de seguir incluso cuando todos los demás se detienen. Esa creencia se convierte en combustible, en fuego, en resistencia. ¿Te caes? Sí, pero te levantas más fuerte. ¿Te rechazan? Sí, pero sigues tocando puertas. ¿Tiemblas? Sí, pero avanzas igual. Y cada paso que das con fe en ti, te acerca. No solo a tus metas, sino a la mejor versión de ti mismo. Porque esto no se trata solo de lograr cosas. Se trata de convertirte en quien realmente viniste a ser. Y eso empieza aquí. Hoy. Con una decisión. Voy a creer en mí. Voy a apostarlo todo por mí. Voy a dejar de esconderme, de sabotearme, de limitarme, porque yo merezco darme la oportunidad de descubrir de qué soy capaz. ¿Tienes miedo? Bien. Eso significa que vas en la dirección correcta. El miedo aparece cuando estás a punto de crecer. Y el crecimiento duele, incomoda, sacude, pero también libera. La próxima vez que dudes de ti, recuerda esto. Ya has sobrevivido a cosas que pensabas que te destruirían. Ya has avanzado en días donde no tenías fuerzas. Ya has sanado heridas que pensabas eternas. Tú puedes. Siempre pudiste. Solo tienes que volver a creer. Creer en ti no es algo que sucede de la noche a la mañana.
Es una decisión que se reafirma cada día, cada vez que el mundo pone a prueba tu fe, cada vez que tú mismo dudas, y aún así eliges no rendirte. Porque creer en ti no es un sentimiento bonito. Es una construcción mental, emocional y espiritual. Una estructura interna que se fortalece ladrillo a ladrillo, con cada acción que tomas en coherencia con tus sueños. Es una batalla interna, y se libra todos los días. La creencia se forja en lo pequeño, cuando te levantas sin ganas, pero te levantas. Cuando nadie te aplaude, pero sigues. Cuando el resultado no llega, pero tú te mantienes. La creencia verdadera no necesita motivación constante, necesita compromiso profundo. Y ese compromiso nace cuando entiendes que nadie más va a salvarte. Nadie más va a luchar por ti. Nadie más va a construir esa versión tuya que tú sabes que existe. Esa parte de ti que está oculta. Esa voz que a veces susurra desde el fondo. Tú puedes más. Naciste para más. No te conformes con esto. Esa voz eres tú, tu esencia, tu verdad. Y si la ignoras, te apagas. Pero si la escuchas, si la tomas en serio, si te atreves a caminar en dirección a lo que te exige crecer, empiezas a despertar. Y cuando despiertas, entiendes algo poderoso. La vida no te da lo que quieres. La vida te da lo que crees que mereces. Y si tú crees que mereces grandeza, entonces tendrás que trabajar como alguien que no acepta menos, como alguien que no negocia con su mediocridad, como alguien que no se conforma con la sombra, porque sabe que nació para el fuego. Pero, ¿cómo sostener esa creencia cuando la vida golpea? ¿Cómo no perderte cuando fallas? ¿Cómo mantener viva esa fe cuando todo te sale mal? Aquí está la clave. No bases tu fe en los resultados. Básala en tu capacidad de volver a intentarlo, porque los resultados van y vienen. Un día ganas, otro día pierdes. Pero tu identidad, tu convicción, tu disciplina, eso no depende de las circunstancias. Eso lo eliges tú. Cada día, cada paso, cada intento. Y cuanto más lo eliges, más fuerte te haces. No por lo que logras, sino por en quién te conviertes. Hay personas que esperan sentir confianza para empezar, pero la verdad es que la confianza se construye mientras caminas. No llega antes, llega después. Después de fallar y levantarte. Después de dudar y avanzar igual. Después de demostrarte a ti mismo que no vas a abandonar. Y cuando haces eso muchas veces, tu mente cambia, tu lenguaje cambia, tu energía cambia. Ya no te dices no puedo, ahora te dices voy a encontrar la manera, aunque sea difícil, aunque duela, porque yo no vine a esta vida a rendirme sin pelear. Esa voz interna se vuelve tu aliada. Y ya no necesitas que otros crean en ti. Ya no te rompes por una crítica, ya no te paralizas por un fracaso. ¿Por qué? Porque tú ya sabes lo que vales. Tú ya decidiste en qué creer. Y lo que crees de ti, lo cambia todo. Mira, la gente que logra cosas grandes no es la que tuvo el camino más fácil. Es la que se negó a renunciar a sí misma. La que creyó en su visión cuando parecía una locura. La que soportó la tormenta con los dientes apretados y el corazón en llamas. La que caminó sola cuando todos se fueron. La que no necesitó público para dar su mejor versión. Y tú puedes ser esa persona. Tú estás a una decisión de distancia. Una sola. Dejar de dudar de ti y empezar a construir esa fe paso a paso. No tienes que gritarlo. No tienes que demostrarlo. Solo tienes que vivirlo. Y esa energía se nota, se siente, transforma. Así que, ¿cómo se construye esa creencia inquebrantable? Cumple tu palabra, aunque nadie te vea. Hazlo difícil, aunque nadie te aplauda. Sigue adelante, aunque nadie lo entienda. Y sobre todo, nunca te hables como tu peor enemigo. Trátate como tu mejor aliado. Tu mente escucha todo. Y si todo lo que le das es crítica, duda, miedo, juicio, eso es lo que va a reforzar. Pero si le das afirmación, dirección, propósito y confianza,
vas a despertar una fuerza dentro de ti que ni siquiera sabías que existía. Y cuando eso pase, cuando sientas que ya no necesitas la validación del mundo, cuando actúes desde el fuego interno, cuando avances con pasos firmes, sin miedo al rechazo o al error, ahí sabrás que empezaste a creer de verdad. Y entonces sí, nada podrá detenerte, porque el que cree en sí mismo es más peligroso que cualquier obstáculo, es más fuerte que cualquier tormenta, es más libre que cualquier cadena. Creer en ti no se trata solo de sentirte bien contigo mismo, no es un mantra vacío, no es una frase bonita de redes sociales, es una declaración de guerra, una elección de vida, un fuego que transforma lo invisible en concreto, una convicción que se expresa con acciones que gritan, yo puedo, yo voy, yo lo hago. Porque la fe en uno mismo no vive en lo que dices, vive en lo que haces cuando nadie te mira, en cómo actúas cuando el miedo intenta susurrarte que no puedes, en cómo respondes cuando todo está en contra y aún así eliges no retroceder. Y es en ese momento, cuando todo se pone difícil, cuando parece que nada avanza, cuando te sientes solo, incomprendido, cansado, es ahí donde se prueba tu creencia. Porque es fácil tener fe cuando todo fluye. Pero la verdadera fuerza se mide cuando hay oscuridad, cuando no hay garantías, cuando no sabes si lo vas a lograr, pero igual das un paso más. Y entonces pasa algo mágico. El mundo empieza a responder. No porque cambió, sino porque tú cambiaste. Mira bien esto. Tú no estás esperando que la vida mejore. La vida está esperando que tú te levantes, que te tomes en serio, que te conviertas en el tipo de persona que ya no suplica por oportunidades, sino que las construye con sus propias manos. La gente que cree en sí misma tiene un brillo distinto. No necesitan hablar demasiado. No compiten. No mendigan validación. Camina y se nota. Actúa y se siente. Habla, y su palabra pesa. Porque su confianza no nace del ego, sino de haber superado batallas internas que otros ni imaginan. De haber llorado en silencio y aún así levantarse. De haber escuchado 1000 veces no puedes y aún así seguir adelante. Esa es la energía de los imparables. Y tú puedes convertirte en uno de ellos. ¿Sabes cuál es el problema? Que la mayoría de las personas no tienen un yo no puedo real. Tienen una historia mal contada en la cabeza. Una programación repetida. Una voz que les recuerda sus fallos, pero les oculta su potencial. Y tú tienes que romper con eso. Con esa historia vieja. Con esa identidad limitada. Con ese siempre he sido así. No, tú no eres tu pasado. Tú no eres tu error. Tú no eres tus fracasos. Tú eres lo que decides construir hoy. Con dolor, sí. Con miedo, también. Pero con decisión. Y cuando esa decisión se vuelve firme, algo cambia en ti. Ya no estás esperando que todo encaje. Tú eres quien empieza a mover las piezas. Ya no pides permiso para soñar. Tú reclamas tu espacio con acciones. Ya no necesitas que te den confianza. Tú la generas, la cultivas, la expandes desde dentro. Ahora escucha esto con atención. Nadie que haya hecho historia lo hizo desde la comodidad. Nadie que haya dejado huella lo logró sin creer en sí mismo cuando nadie más lo hacía. Nadie que haya cambiado su vida empezó sin miedo. Pero todos ellos, todos, dieron el paso. Se lanzaron, se arriesgaron. Y no porque supieran que iba a salir bien, sino porque sabían que no querían seguir viviendo como estaban. Tú también lo sabes. Tú también lo sientes. Esa incomodidad que te empuja a algo más. Ese fuego que no se apaga por más que intentes distraerte. Ese llamado interno que te dice, este no es tu techo. No has nacido para esto. Y no es orgullo. No es vanidad. Es tu alma pidiéndote evolución. Es tu esencia empujándote a salir del molde. Pero nada de eso servirá si tú no lo crees. Si tú no das ese paso. Si tú no te conviertes en tu propia revolución. Porque sí. Tú puedes lograr todo. Pero no con miedo disfrazado de prudencia. No con excusas disfrazadas de lógica.
no con mediocridad disfrazada de humildad. Tú puedes lograr todo si te comprometes contigo mismo. Si haces de tu creencia en ti una disciplina, una práctica diaria, una decisión consciente. Y aquí está la clave final de esta parte. Cuando crees en ti, te conviertes en peligro para lo imposible. Porque ya no te guía el mundo externo. Te guía tu visión, tu propósito, tu fuerza interior. Y eso, Carlos, eso no tiene techo. Eso rompe cadenas. Eso cambia destinos. Creer en ti no solo es una decisión personal, es un acto de impacto colectivo. Una acción silenciosa que crea olas en los corazones de otros, aunque tú no lo sepas. Porque cuando tú te atreves a creer en ti, a avanzar, a construir, a levantarte después del golpe, estás dándole permiso a otros para hacer lo mismo. Hay personas que están observando cómo te enfrentas a la vida. Hay ojos que te siguen sin que lo sepas. Amigos, hijos, hermanos, compañeros. Todos ellos, de algún modo, están siendo testigos de tu lucha. Y sin quererlo, tú te estás convirtiendo en un reflejo de lo que es posible. No subestimes nunca el poder de tu ejemplo, porque a veces no se trata de cambiar al mundo entero. Se trata de encender una chispa en una sola persona, y eso ya lo cambia todo. Creer en ti es un acto de rebeldía contra la resignación. Es romper con la historia que te dijeron que debías vivir. Es mirar el miedo a los ojos y decirle, tal vez no sé cómo, tal vez me tiemblan las piernas, pero voy a hacerlo igual. Y cuando lo haces, cuando avanzas, no solo creces tú, expandes el mapa de lo posible para todos los que te rodean. Y aquí entra algo muy poderoso. Si tú no crees en ti, otros tampoco lo harán. No porque no te valoren, sino porque las personas sienten tu energía, perciben tu postura, escuchan tus palabras y leen entre líneas. ¿Tú confías en ti o no? Porque cuando tú crees de verdad, eso se nota. Y esa creencia se vuelve contagiosa. La gente empieza a elevarse contigo. Empiezan a pensar distinto. Empiezan a imaginar una vida mejor, solo por haberte visto creer en ti. Ese es tu legado silencioso. No importa si no tienes fama, si nadie aplaude tus esfuerzos, si aún no ves los frutos que esperas. Cada paso que das desde la fe en ti es una semilla de transformación. Una señal para el mundo que dice, sí se puede. Aquí hay alguien que no se rinde. Y tú no sabes quién necesita ver eso hoy. ¿Quién necesita ver que tú seguiste cuando todo estaba en contra? ¿Quién está al borde del abismo y encuentra esperanza en tu lucha? Hay una frase que dice, alguien está sobreviviendo gracias a tu historia, aunque todavía no la hayas contado. Y sí, es cierto, porque tu historia está en construcción. Y cada decisión, cada día que eliges seguir, es un capítulo que alguien más necesitará leer algún día. ¿Lo entiendes? Tu proceso tiene un propósito mayor. Tu fe no es solo para ti. Es una bandera que levantas por todos aquellos que aún no se atreven. Y es aquí donde la creencia en ti trasciende. Ya no se trata solo de alcanzar metas. Y justo ahí, cuando el mundo guarde silencio y todo esté quieto, tendrás la elección más importante de tu vida, creer en ti o desaparecer. Desaparecer no físicamente, sino emocional, espiritualmente. Desaparecer de tus sueños, de tu potencial, de tu fuego interno. Desaparecer de lo que fuiste llamado a ser. Y déjame decirte esto con toda la fuerza de mi alma. Tú no estás hecho para desaparecer. Tú estás hecho para arder, para avanzar, para crear, para liderar, para cambiarlo todo. Tú tienes un propósito, aunque aún no lo entiendas. Tú tienes una llama que arde, aunque hoy solo veas cenizas. Tú tienes una historia que aún no ha terminado, aunque sientas que todo se derrumba. Creer en ti es el primer paso para escribir esa historia como debe ser escrita, con coraje, con pasión, con verdad. Porque, ¿sabes qué? Nadie va a venir a salvarte. Nadie va a empujarte eternamente. Nadie va a hacer el trabajo que solo tú puedes hacer. Y eso, lejos de asustarte, debería empoderarte. Porque eso significa que tú tienes el control, que tu historia no está sellada,
que tu final aún no está escrito. Tal vez hoy estás cansado. Tal vez la vida te golpeó más veces de las que puedes contar. Tal vez tienes cicatrices que nadie ve. Pero eso no te hace débil. Eso te hace real. Eso te hace humano. Eso te hace invencible. Si decides no rendirte. El mundo está lleno de personas que lo intentaron un poco y luego se rindieron. Pero tú no eres uno más. Tú no viniste aquí a rendirte. Viniste a marcar diferencia. Y si aún estás respirando, es porque aún tienes una misión, una razón, una meta, un camino que recorrer. Y no importa cuántas veces te hayas caído, no importa si tu progreso ha sido lento, lo único que importa es que sigues aquí, que sigues buscando, que sigues creyendo, aunque sea con una chispa débil. Esa chispa es suficiente para empezar de nuevo, porque te lo prometo. Si tú crees en ti, puedes lograr todo. Y ese todo no es una fantasía. Es tu destino. Es tu verdad. Pero el todo no se alcanza con medias decisiones. Se alcanza con entrega total, con compromiso radical, con una fe tan grande que no depende de aplausos, de likes, ni de aprobación. Tú tienes que verte ganador antes de que el mundo te vea así. Tú tienes que creer cuando nadie más cree. Tú tienes que mantenerte firme cuando todo tambalee. Esa es la clave. Esa es la magia. Esa es la esencia de los que lo logran. Y sí, puede que te cueste, puede que duela, puede que tardes, pero cuando llegues será glorioso. Y sabrás que valió la pena cada paso, cada lágrima, cada noche en soledad. Porque tú creíste en ti cuando era más fácil rendirse. Y ahí, en ese momento, mirarás atrás no con arrepentimiento, sino con orgullo, con lágrimas en los ojos, pero esta vez de emoción. Y dirás, lo logré. No porque era el más fuerte, ni el más rápido, ni el más afortunado, sino porque nunca dejé de creer en mí. Ese es el poder que llevas dentro. Ese es el llamado que hoy escuchas, y ahora depende de ti. Ahora te toca a ti. Levántate, decide. Suelta la versión de ti que se sabotea, que se esconde, que se conforma. Y abraza al guerrero que eres, al líder, al soñador valiente, al creador de futuros imposibles. Cree en ti. Hazlo con fuerza, hazlo con fuego, hazlo con alma, porque cuando tú crees en ti, no solo transformas tu vida, transformas al mundo. Muchos hombres creen que eliminar el miedo significa dejar de sentirlo por completo. Esperan el día en que todo se sienta seguro, donde no haya nervios, ni incertidumbre, ni dudas. Creen que la valentía comienza cuando el miedo desaparece. Pero eso nunca ocurre. Y mientras esperan ese momento perfecto, el miedo sigue creciendo, fortaleciéndose con cada excusa, con cada aplazamiento. Yo, Brian Tracy, he aprendido que el miedo no se elimina, se domina. No es algo que desaparece, es algo que se transforma. El miedo no es tu enemigo, es una señal. Es la prueba de que estás frente a algo que puede hacerte crecer, una frontera que debes cruzar para convertirte en quien estás destinado a ser. Porque los hombres valientes no son los que no sienten miedo, sino los que actúan a pesar de él. Cada vez que enfrentas lo que temes, te haces más fuerte. Cada vez que lo evitas, lo alimentas. No temas sentir miedo. Teme permitir que te controle. Porque el miedo solo domina al hombre que se detiene, pero se rinde ante el que avanza. La verdadera libertad no llega cuando el miedo desaparece, sino cuando aprendes a seguir caminando con él a tu lado, porque el miedo siempre existirá, pero tú puedes elegir ser más grande que él. El miedo es una de las fuerzas más poderosas que existen, y la mayoría de los hombres no la entiende. Creen que el miedo es una señal de debilidad, algo que debe esconderse, algo que debe desaparecer antes de poder actuar. Pero el miedo no se elimina ignorándolo, ni huyendo de él, ni pretendiendo que no existe. El miedo se conquista enfrentándolo de frente, con la mente clara y el corazón firme. Cada vez que cedes ante él, pierdes una parte de tu poder. Pero cada vez que avanzas a pesar de sentirlo, recuperas una parte de tu libertad. Esa es la diferencia entre los hombres que viven controlados por sus emociones y los que las usan como combustible. El miedo tiene una función, protegerte, pero en su exceso se convierte en prisión. Te convence de que no puedes, te hace dudar de ti mismo, te paraliza con excusas lógicas que suenan razonables, pero que en realidad son mentiras disfrazadas de prudencia. No es el momento, no estoy listo, quizás más adelante. Esas frases son las cadenas con las que el miedo te ata.
Y mientras más las repites, más crece su poder sobre ti. La vida empieza a pasar frente a tus ojos y tú sigues esperando a sentirte listo, sin darte cuenta de que ese momento nunca llega. Porque el miedo nunca se va, solo cambia de forma. Siempre estará ahí, esperando el instante en que dudes para volver a dominarte. Pero el miedo también puede convertirse en tu mayor maestro si aprendes a observarlo. Cada vez que sientas miedo, haz una pausa y pregúntate ¿a qué le temo realmente? ¿Al fracaso? ¿Al rechazo? ¿A la pérdida? ¿O a la posibilidad de que sí funcione y mi vida cambie? La respuesta casi siempre te revela una verdad. No temes al peligro, temes al crecimiento. Temes salir de lo que conoces incluso si eso que conoces te hace infeliz. Porque lo familiar se siente seguro y el miedo se alimenta de esa comodidad. Pero ningún hombre se vuelve grande quedándose donde todo es cómodo. Para avanzar, hay que atravesar lo desconocido. Cada paso que das hacia lo que temes debilita su poder. Es como una sombra. Parece enorme cuando la miras desde lejos, pero cuando te acercas, descubres que no era tan grande. El miedo no se destruye con pensamientos positivos, sino con acción constante. Cada vez que actúas, aunque sientas temor, tu mente aprende que puedes soportarlo, y esa lección se vuelve permanente. Empiezas a confiar más en ti, a depender menos de las circunstancias, a moverte sin esperar condiciones perfectas. El miedo seguirá apareciendo, pero ya no podrá controlarte. Porque el hombre que ha aprendido a actuar con miedo, se ha vuelto invencible. El miedo tiene una manera sutil de infiltrarse en todo lo que haces. No siempre se muestra como un temblor o una voz de pánico. A veces se disfraza de lógica, de paciencia, de excusas perfectamente razonables. Te dice que todavía no es el momento, que necesitas más preparación, que quizá deberías esperar un poco más. Y así pasan los días, las semanas, los años y el miedo sigue ahí, riéndose en silencio mientras ves cómo tus oportunidades escapan una por una. Porque el miedo no te detiene con fuerza, te detiene con suavidad. Te convence de quedarte quieto, de conformarte con menos, de vivir seguro en lugar de vivir pleno. Esa es su verdadera trampa, no que te haga sufrir, sino que te mantenga cómodo. Muchos hombres pasan su vida huyendo del miedo, creyendo que así están siendo inteligentes. Se esconden detrás de la idea de no arriesgarse, cuando en realidad lo que hacen es negarse a vivir. Porque cada vez que evitas algo por miedo, estás eligiendo quedarte en el mismo lugar, y todo lo que no se mueve, se marchita. La mente necesita desafío, el alma necesita propósito, el cuerpo necesita acción. Sin eso, te apagas lentamente aunque sigas respirando. El miedo te roba la vida de forma silenciosa. No con tragedias, sino con rutinas vacías, con sueños archivados, con excusas bien construidas. Y lo peor es que llegas a creer que esa es la vida normal, cuando en realidad es una prisión invisible. El miedo no se vence pensando, se vence moviéndote. Cada vez que haces algo que te asusta, aunque sea pequeño, estás enviando un mensaje a tu subconsciente: yo tengo el control. Es un acto de rebeldía contra esa voz interna que intenta protegerte de todo. Cuando te atreves, incluso fallando, tu cerebro aprende que el peligro que temías no era tan grande. Esa repetición, esa práctica de actuar con miedo, es lo que forja el carácter. Nadie nace valiente. La valentía se entrena, igual que un músculo. Cuanto más te expones, más tolerancia desarrollas al miedo, y llega un punto en el que deja de paralizarte. No porque desaparezca, sino porque aprendes a caminar con él al lado, como un viejo conocido al que ya no escuchas. El miedo es una emoción, no una orden. No estás obligado a obedecerlo, puedes sentirlo y aún así avanzar, puedes escucharlo sin detenerte. Esa es la diferencia entre el hombre promedio y el hombre determinado. El primero actúa solo cuando se siente seguro, el segundo actúa aunque tenga el corazón acelerado. Esa es la diferencia entre una vida común y una vida significativa. Porque el éxito no está reservado para los que no sienten miedo, sino para los que deciden actuar a pesar de él. La acción es la cura de todo temor. Cuanto más te enfrentas, más se debilita su control. Y llega un punto en el que entiendes algo poderoso. El miedo nunca fue tu enemigo, fue tu maestro. Te enseñó lo que debías superar, te mostró tus límites y te dio la oportunidad de romperlos. Cada vez que cedes al miedo, pierdes poder. Pero cada vez que lo enfrentas, recuperas un pedazo de ti. Y no hay victoria más importante que esa. Porque lo que ganas al enfrentar el miedo no es solo confianza, es libertad. Libertad para hablar, para decidir, para intentar, para fracasar, para vivir. El miedo te esclaviza en lo invisible, pero la acción te libera en lo real. Así que no esperes a que desaparezca. No esperes a sentirte preparado. Da el paso ahora mientras tiembles, mientras dudes, mientras todo en ti quiera detenerse.
Porque el hombre que actúa con miedo y aún así avanza se convierte en alguien que el miedo ya no puede dominar. Y ese tipo de hombre no solo alcanza sus metas, se convierte en un líder, en alguien que inspira a los demás a hacer lo mismo. El miedo no es un enemigo externo, vive dentro de ti, se alimenta de tus pensamientos, de tus inseguridades, de todo lo que postergas. Se disfraza de prudencia, pero lo que realmente hace es limitarte. Y cuando lo permites, poco a poco va ocupando más espacio. Empieza controlando tus decisiones pequeñas. Mejor no hablo, mejor no intento, mejor no arriesgo, pero después toma el control completo de tu vida. Te hace creer que es mejor la estabilidad vacía que la incertidumbre del cambio. Y así, sin darte cuenta, comienzas a construir una vida que no te llena solo porque te parece más segura. El miedo no destruye de golpe, destruye por inacción. Te roba los sueños lentamente, con promesas de tranquilidad, con justificaciones lógicas, con excusas disfrazadas de razón. Lo que pocos entienden es que el miedo siempre estará presente. No hay un punto en la vida donde desaparezca por completo. Ni el hombre más exitoso, ni el más sabio, ni el más fuerte está libre de sentirlo. La diferencia es que los hombres que avanzan han aprendido a convivir con él. Lo escuchan, lo reconocen, pero no le permiten decidir. Actúan, aunque tiemblen. Hablan, aunque su voz se quiebre. Intentan, aunque no sepan el resultado. Porque saben que el miedo no es una señal de que deben detenerse, sino de que están yendo en la dirección correcta. El miedo siempre aparece cuando estás cerca de algo que puede transformarte. No se manifiesta frente a lo trivial, sino frente a lo que realmente importa. Por eso, si algo te da miedo, probablemente ahí es donde deberías ir. El miedo se disuelve con movimiento. Cada acción que realizas se convierte en una prueba de que puedes manejarlo. La primera vez duele, la segunda cuesta, la tercera se vuelve más fácil. Y llega un punto en el que lo que antes te paralizaba se convierte en rutina. La mente se adapta. Empieza a entender que el miedo no significa peligro real, sino crecimiento. Y entonces ocurre algo increíble. En lugar de huir de lo que temes, empiezas a buscarlo, porque sabes que ahí están tus oportunidades. Empiezas a ver el miedo como una brújula que te señala exactamente hacia dónde debes avanzar. Lo que más temes suele ser lo que más te hará evolucionar. Esa conversación difícil, ese cambio arriesgado, esa decisión que lleva tiempo postergándose, todo lo que duele enfrentar, en realidad te está esperando para liberarte. No hay transformación sin miedo, no existe evolución sin incomodidad. Si la vida se siente demasiado tranquila, probablemente has dejado de avanzar. El miedo aparece para recordarte que todavía hay algo que conquistar. Pero cuando lo entiendes, dejas de resistirlo y comienzas a usarlo. Lo conviertes en impulso. Porque el miedo genera energía y esa energía puede paralizarte o impulsarte. Depende de ti, puedes usarla para esconderte o para correr hacia adelante. El resultado será el mismo miedo, pero una vida completamente distinta. La diferencia está en lo que eliges hacer con él. Piensa en esto. Cada logro importante que alguna vez tuviste vino acompañado de miedo. Antes de empezar un nuevo trabajo, antes de hablar con alguien importante, antes de tomar una gran decisión. El miedo siempre estuvo ahí, pero lo enfrentaste. Y por hacerlo, creciste. Si no lo hubieras hecho, seguiría siendo el mismo. Eso es lo que define al hombre que progresa, no la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo una y otra vez hasta que deja de tener poder. Así se construye la confianza. No leyendo, no soñando, sino haciendo. El miedo se vence caminando hacia él, y con cada paso que das, se vuelve más pequeño. Hasta que un día te das cuenta de que lo que más temías no era el miedo mismo, sino la idea de descubrir todo lo que eras capaz de lograr sin él. El miedo tiene una forma precisa de probarte, aparece justo antes de cada avance importante. No llega para detenerte, sino para examinarte, para ver si realmente estás dispuesto a dar el siguiente paso. Por eso, cuanto más grande sea tu sueño, más miedo sentirás. Es una ley de crecimiento, pero la mayoría de los hombres lo interpreta al revés. Creen que si algo les da miedo, es porque no deberían hacerlo. Y así se convencen de quedarse donde están, repitiendo los mismos días, evitando las mismas decisiones, escondiendo la misma frustración detrás de una falsa sensación de control. Pero el control no existe sin riesgo. Todo lo que vale la pena exige atravesar el miedo, no evitarlo. El miedo solo tiene poder cuando lo callas. Cuanto más lo reprimes, más crece. Pero cuando lo nombras, cuando lo reconoces, se debilita. Porque el miedo se alimenta del silencio, de lo que no dices, de lo que niegas. Por eso, el primer paso para dominarlo no es vencerlo, es entenderlo. Pregúntate, ¿de dónde viene? ¿A qué parte de mí intenta proteger?
A veces el miedo surge de experiencias pasadas, otras de creencias heredadas, otras simplemente del deseo de no fallar. Pero una vez que lo observas con claridad, ya no puede manipularte. El miedo pierde fuerza cuando lo iluminas con conciencia. Y cuando logras eso, puedes empezar a transformarlo en algo útil, en una energía que te empuje en lugar de detenerte. Y aquí hay algo que pocos comprenden. El miedo y la fe nacen del mismo lugar. Ambos son confianza en lo que aún no ha sucedido. El miedo confía en que las cosas saldrán mal, la fe confía en que saldrán bien. Tú eliges cuál alimentar. Ambos son imaginaciones del futuro, pero solo uno te acerca a tus metas. Por eso, cuando sientas miedo, no lo veas como una señal para detenerte, sino como una oportunidad para fortalecer tu fe. Cambia el pensamiento de ¿y si todo sale mal? Por ¿y si todo sale bien? Esa simple inversión mental puede transformar tu vida. Porque la mente obedece a las imágenes que repites, y si repites miedo, vivirás limitado. Pero si repites convicción, el miedo se convierte en motor. Recuerda esto. La acción cura el miedo, la inacción lo multiplica. Cada vez que pospones algo por temor, el miedo crece. Pero cada vez que das un paso, aunque sea pequeño, su poder disminuye. No esperes a sentirte listo, porque el miedo se alimenta de la espera. Actúa primero, siente después. La valentía no es la ausencia de miedo, es la decisión de moverte con él a cuestas. Y cuando lo haces, el miedo empieza a respetarte, se da cuenta de que no puede detenerte y entonces retrocede. Ahí es cuando la confianza empieza a crecer. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias. Y si estás escuchando esto, quiero que te detengas un momento y lo pienses. ¿Qué estás dejando de hacer por miedo? Escríbelo en los comentarios, con honestidad, porque nombrar tu miedo es el primer paso para destruirlo. Y si este mensaje te está ayudando a ver las cosas con más claridad, asegúrate de suscribirte, no por obligación, sino para seguir alimentando tu mente con palabras que te empujen a actuar, porque lo que escuchas se convierte en lo que crees, y lo que crees se convierte en lo que haces. La vida siempre te recompensará por actuar a pesar del miedo. Nadie recuerda al que se detuvo, solo al que avanzó. Y tú tienes esa capacidad dentro de ti. El miedo no puede desaparecer, pero tú puedes superarlo una y otra vez hasta que ya no te controle. Porque el hombre que domina su miedo no solo logra sus metas, domina su destino. El miedo no se destruye con fuerza, se disuelve con comprensión. Cuando entiendes que no es una barrera, sino una advertencia mal interpretada, dejas de verlo como un enemigo. Porque el miedo, en su forma más pura, no busca destruirte, busca protegerte. Pero cuando dejas que esa protección te limite, deja de cuidarte y empieza a sofocarte. El miedo exagera los riesgos, amplifica los fracasos posibles y distorsiona tu percepción hasta convencerte de que lo seguro es preferible a lo correcto. Y esa es una de las mayores trampas de la mente, creer que vivir seguro es vivir bien. Pero una vida sin riesgo, sin desafíos, sin incertidumbre, es una vida sin expansión. El miedo puede mantenerte con vida, pero no te permitirá vivir plenamente. Cada vez que cedes ante él, pierdes una oportunidad de conocerte mejor, porque el miedo siempre marca el borde exacto de tu crecimiento. Lo que más te cuesta enfrentar es precisamente lo que más necesitas. Los hombres que se superan no lo hacen porque no tengan miedo, sino porque aprendieron a usarlo como guía. Cada vez que sienten temor, saben que están en el umbral de algo importante. El miedo es la puerta que protege todo lo que deseas, y solo los que la atraviesan descubren lo que hay detrás. Por eso el progreso no ocurre en la comodidad, sino en la incomodidad. Lo incómodo es el terreno donde se prueba tu determinación, donde la mente se endurece y donde la voluntad se afila. Si huyes del miedo, huyes también de tu grandeza. Aprender a dominarlo requiere práctica, no es cuestión de un día ni de un solo acto de coraje, es un entrenamiento diario. Enfrentarte a pequeñas cosas que te incomodan, desafiar hábitos que te limitan, tomar decisiones que te obligan a confiar en ti. Con el tiempo te das cuenta de que la mayoría de los miedos eran solo ideas, sombras mentales creadas por tu imaginación. La mente crea escenarios catastróficos, pero el 99% de las veces la realidad es mucho menos aterradora. Lo que duele no es el miedo en sí, sino todo el tiempo que pierdes alimentándolo. Cuando por fin haces aquello que tanto temías, descubres que era mucho más sencillo de lo que tu mente te hacía creer. No permitas que el miedo te robe tu presente. Porque cada vez que eliges no actuar, pierdes una parte de tu poder personal. El miedo crece en la espera. Cuanto más piensas, más dudas. Cuanto más dudas, menos haces. Y cuanto menos haces, más fuerte se vuelve. Es un ciclo que solo se rompe con movimiento.
A veces el primer paso es pequeño, torpe, incierto, pero ese paso basta para debilitar su control. No necesitas dar 10 pasos, solo uno, y después otro y otro más. Así es como el miedo empieza a disolverse, con acción repetida, con coraje silencioso, con decisión constante. Y cuando empieces a moverte, algo dentro de ti cambiará. Te darás cuenta de que el miedo no se va, pero deja de importar. Empieza a perder poder sobre tu mente, sigues sintiéndolo pero ya no te domina, se vuelve ruido de fondo, porque ahora has aprendido que puedes avanzar igual, y esa es la verdadera libertad. No la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante sin que te frene. Si puedes lograr eso, el miedo deja de ser una amenaza y se convierte en combustible. Y mientras otros se paralizan, tú te fortaleces. Mientras otros esperan sentirse listos, tú actúas. Porque entiendes algo que ellos aún no. Que el hombre que se mueve a pesar del miedo, deja de ser esclavo de él para siempre. El miedo siempre busca el punto más vulnerable de tu mente, no ataca tus fortalezas, se infiltra en tus inseguridades, en esos rincones donde todavía no confías del todo en ti. Te susurra que no eres suficiente, que no estás preparado, que vas a fallar, y lo hace con tanta sutileza que terminas creyéndolo. No necesitas un gran obstáculo cuando tu propia mente ya te convence de no intentarlo. Por eso el verdadero enemigo no es el miedo, sino la historia que te cuentas cuando lo sientes. Porque el miedo no puede detenerte físicamente, solo puede hacerlo si logras convencerte de que debes detenerte, y cuando comprendes eso algo cambia para siempre. Entiendes que el miedo no es un muro, sino una ilusión que solo se vuelve real si tú la alimentas. El miedo se destruye en el momento en que te atreves a hacer lo que dice que no puedes. Esa es su debilidad, no resiste la acción. Puedes pensar en él, analizarlo, entenderlo, pero no desaparece hasta que te mueves. Cada acto de valentía es un golpe directo contra su dominio. No necesitas sentirte poderoso para hacerlo, solo necesitas hacerlo. Porque el miedo no se va antes del acto, se disuelve durante él. La acción es el antídoto. El movimiento apaga la duda y el coraje nace justo en el instante en que decides avanzar sin garantías. Los hombres que dominan su destino no son los que no sienten miedo, son los que han aprendido a actuar mientras lo sienten. Hay una verdad que el miedo no quiere que recuerdes, que tú eres más fuerte de lo que crees, que ya has superado cosas que un día pensaste imposibles y sigues aquí. Que el miedo ha aparecido 1000 veces antes y, aún así, sobreviviste. Entonces, ¿por qué creerle ahora? ¿Por qué seguirle dando tanto poder? El miedo vive del olvido. Te hace olvidar lo capaz que eres, lo lejos que has llegado, las veces que ya venciste. Por eso, cuando lo sientas, no lo niegues. Respira. Recuérdate que ya lo has enfrentado antes. Que si pudiste una vez, puedes otra. El miedo no soporta la confianza. Cada recuerdo de tu propia fuerza lo debilita. Y hay algo más profundo. El miedo no solo aparece por lo que puede salir mal, también por lo que puede salir bien. Porque el cambio asusta. Tener éxito asusta. Convertirte en alguien distinto da miedo, porque implica dejar atrás la versión de ti que conocías. Por eso muchos sabotean su propio progreso. Dicen querer una mejor vida, pero cuando la oportunidad aparece, el miedo los convence de que no están listos. Pero el crecimiento no espera a nadie, si no lo tomas, desaparece. Y si dejas que el miedo decida por ti, pasarás la vida observando cómo otros logran lo que tú deseabas mientras te convences de que el destino fue injusto. Pero no fue el destino, fue el miedo. Cada vez que te enfrentas a lo que temes, demuestras a tu mente quién manda. Y cuando repites esa acción lo suficiente, el miedo deja de ser un enemigo y se convierte en un indicador. Te muestra el camino, no el peligro. Empiezas a buscar aquello que te asusta, porque sabes que ahí es donde creces. El miedo deja de ser una prisión y se vuelve una guía. Y el día que lo entiendes, el miedo ya no puede controlarte, porque ya no lo ves como una sombra, sino como una oportunidad. Y el hombre que aprende a caminar con el miedo al lado, en lugar de huir de él, descubre la libertad que siempre estuvo buscando. El miedo tiene la capacidad de controlar tu vida sin que lo notes. No siempre se presenta con gritos o ataques de ansiedad. A veces se disfraza de lógica, de rutina, de normalidad. Se oculta detrás de frases como "así soy yo, ya estoy grande para eso, no vale la pena intentarlo". Pero detrás de todas esas excusas está el mismo enemigo. El miedo a fallar, el miedo al juicio, el miedo al cambio. Y lo más triste es que ese miedo no solo impide que avances, también te roba la emoción de vivir. Te convierte en un espectador de tu propia historia. Y mientras esperas el momento perfecto para actuar, la vida sigue pasando, dándole más fuerza a esa voz que te dice que no puedes. Pero sí puedes. Siempre pudiste. Solo que el miedo te convenció de olvidarlo. El miedo se aprovecha del tiempo. Cuanto más esperas, más crece.
Cuanto más analizas, más dudas. La mente empieza a construir escenarios imaginarios, cada uno más catastrófico que el anterior. Y de tanto pensar, terminas paralizado. Pero la realidad nunca es tan terrible como la imaginación la pinta. Lo que duele de verdad no es el miedo, sino todo lo que no haces por culpa de él. Cada decisión que postergas, cada paso que no das, es una oportunidad perdida que no volverá. Y eso sí debería darte miedo. Desperdiciar tu vida esperando sentirte listo. Nadie está listo. Nadie tiene todo bajo control. Los hombres que logran cosas grandes son los que se lanzan aún con incertidumbre, los que usan el miedo como señal de dirección en lugar de alarma. El miedo tiene una función: proteger tu zona conocida. Por eso cuando intentas salir de ella, tu mente te ataca con todas sus armas. Te hace recordar cada error, cada fracaso, cada momento en el que algo no salió como esperabas. Lo hace para mantenerte a salvo, pero a salvo también significa estancado. El miedo es cómodo, pero la comodidad destruye lentamente. La incomodidad, en cambio, te despierta, te obliga a crecer. Por eso cuando sientas miedo, agradécele. Significa que estás avanzando, que estás rompiendo con lo viejo, que estás entrando a una nueva versión de ti mismo. Y aunque duela, aunque incomode, es ahí donde comienza el cambio real. No hay crecimiento sin miedo, ni éxito sin incertidumbre. Si esperas tener confianza antes de actuar, nunca harás nada. La confianza llega después, no antes. Llega cuando actúas una y otra vez hasta que lo que antes te asustaba ya no tiene efecto sobre ti. El coraje no es un estado emocional, es un hábito. Se entrena como el cuerpo, con repetición. Cuanto más te expones al miedo, más pequeña se vuelve su voz. Hasta que llega un momento en que lo escuchas, pero ya no lo crees. Sabes que está mintiendo. Sabes que no tiene poder real. Y ese es el punto donde empieza la verdadera libertad, cuando el miedo habla pero tú ya no obedeces. Piensa por un momento en todo lo que has evitado por miedo. Conversaciones, decisiones, proyectos, sueños. ¿Y si los hubieras hecho igual? ¿Y si en lugar de escuchar esa voz hubieras dado el paso? Tal vez hoy tu vida sería completamente distinta. Pero lo bueno es que aún puedes hacerlo. Porque el miedo siempre se disfraza de obstáculo justo antes de una nueva oportunidad. No está ahí para detenerte, está ahí para probar tu decisión. Y la mejor forma de vencerlo no es esperar a que desaparezca, sino moverte con él. Usarlo como señal, no como excusa. Porque cuando eliges avanzar aunque tiemble todo dentro de ti, la vida te recompensa con algo que nadie más puede darte: el respeto por ti mismo. Y ese respeto es la base de toda fuerza interior. Porque el hombre que se respeta ya no negocia con el miedo. Lo mira, lo reconoce y sigue adelante. El miedo no se elimina ignorándolo. Se transforma enfrentándolo una y otra vez hasta que deja de tener poder sobre ti. Pero para hacerlo necesitas coraje, y el coraje no aparece de la nada. Se construye en el silencio. Cuando eliges actuar sin garantías, cuando haces lo correcto aunque nadie te aplauda, cuando enfrentas tus sombras sin buscar aprobación. El miedo se disfraza de prudencia, pero en realidad es una forma elegante de procrastinar tu destino. Te hace creer que protegerte es más importante que avanzar, pero eso es una mentira. Lo que realmente te destruye no es el riesgo de fallar, sino el peso de nunca haberlo intentado, porque los hombres no se arrepienten tanto de lo que hicieron mal, sino de lo que jamás se atrevieron a hacer. La mayoría pasa la vida esperando a que el miedo se vaya para actuar, sin entender que el miedo solo desaparece cuando te mueves. Es un ciclo invertido. Esperas calma para moverte, pero la calma llega después de moverte. El miedo no soporta el movimiento, se alimenta de la inmovilidad. Por eso necesitas avanzar aún temblando, hablar aún con la voz quebrada, decidir aún con la duda presente. Porque cada vez que lo haces demuestras a tu mente que el peligro no era real, que solo era una ilusión creada por el pensamiento. Cuando entiendes esto, dejas de buscar valentía en la emoción y comienzas a construirla en la acción. Hay una verdad profunda que pocos hombres comprenden: el miedo no desaparece, pero tú puedes crecer más que él. Puedes expandirte tanto que el miedo se vuelve pequeño en comparación. Y eso sucede cuando conviertes la acción en tu hábito, no en tu excepción. La valentía no es un momento heroico. Es un estilo de vida. Es levantarte todos los días y decidir no rendirte, incluso cuando el miedo susurra que ya no tiene sentido. Es volver a intentar después del fracaso, volver a confiar después de la decepción, volver a avanzar después del dolor. Cada vez que lo haces, destruyes una capa de miedo dentro de ti, y poco a poco te conviertes en alguien que ya no reacciona con temor sino con decisión. El miedo siempre intentará hacerte creer que no estás preparado.
Pero la verdad es que nadie está completamente preparado para nada. Todo lo importante en la vida se hace con miedo. Amar, cambiar, emprender, dejar ir, empezar de nuevo. El miedo solo te muestra que estás saliendo de lo que conoces, y eso está bien. Significa que estás creciendo. Significa que estás vivo. No huyas de él. Míralo de frente, con calma, y sigue adelante. Porque el miedo no es un muro, es un pasillo estrecho que lleva a la libertad, y solo los que se atreven a atravesarlo llegan al otro lado. Y cuando lo haces, cuando enfrentas el miedo tantas veces que ya no te asusta, descubres algo más poderoso. La confianza no viene de los éxitos, sino de los enfrentamientos. No de ganar siempre, sino de atreverte siempre. El miedo pierde el control cuando descubres que puedes vivir con él sin que te paralice. Llega un momento en el que lo sientes, pero ya no lo escuchas. Sigues caminando, sigues construyendo, sigues creyendo. Y esa calma interior, esa certeza que surge después de enfrentar 1000 temores y seguir en pie, es lo que transforma a un hombre común en un hombre libre. Porque la verdadera libertad no es no tener miedo, sino no ser gobernado por él. Cuando entiendes eso, el miedo deja de ser una sombra y se convierte en una señal de que vas por el camino correcto. El miedo desaparece en el mismo lugar donde nació, dentro de ti. No fue el mundo quien te lo impuso, fue tu mente la que lo aprendió. Lo absorbiste en cada experiencia en la que sentiste que fallar era peligroso, que equivocarte te haría perder amor, respeto o aprobación. Desde niño, tu mente asoció el error con dolor y el miedo con protección. Pero llega un momento en la vida en el que esa protección deja de servirte y empieza a limitarte. No necesitas que el miedo te cuide, necesitas que te acompañe mientras avanzas. Porque si el miedo te detiene, te roba la posibilidad de descubrir tu verdadera fuerza. Y esa es una lección que todo hombre debe aprender tarde o temprano. El miedo no desaparece cuando el camino se aclara, desaparece cuando decides caminar igual. El miedo no soporta la claridad. Cuando sabes exactamente lo que quieres, se desvanece. Cuando te comprometes con una decisión, deja de tener voz. La indecisión es su terreno fértil donde crece y se multiplica. Por eso la mente insegura es la más vulnerable al miedo, no porque sea débil, sino porque no ha elegido. El hombre que no elige, sufre doble. Sufre por lo que hace y por lo que no hace. Pero cuando eliges, el miedo pierde fuerza, ya no puede dividirte, no puede hacerte dudar. Cada elección consciente debilita su poder sobre ti. La decisión es la vacuna contra el miedo, y cuanto más rápido actúas, más pequeño se vuelve. El miedo también teme a la acción disciplinada. Puedes tener 1000 pensamientos de duda, pero si tu cuerpo actúa, tu mente termina obedeciendo. Esa es la paradoja del coraje. No necesitas sentirte valiente para actuar, solo necesitas actuar para sentirte valiente. Cada paso crea una nueva evidencia de que puedes. Y esa evidencia es más poderosa que cualquier pensamiento negativo. Los hombres que cambian su destino no son los que piensan diferente, sino los que hacen diferente. El miedo no puede detener a quien se mueve con propósito, porque el propósito no deja espacio para la duda. Cuando sabes por qué haces algo, el miedo se vuelve ruido lejano, insignificante. Y hay algo más, el miedo se alimenta de tu atención. Cuanto más lo analizas, más crece. Cuanto más lo nombras, más se refuerza. La mente se enfoca en lo que teme, y lo que enfocas se expande. Por eso, en lugar de luchar contra el miedo, cambia el enfoque. Piensa en la recompensa, en lo que ganarás al enfrentarlo, en cómo te sentirás después. No te concentres en el riesgo, concéntrate en el resultado. El cerebro sigue la dirección de tus pensamientos y si lo entrenas para mirar hacia adelante, el miedo quedará atrás. Esa es la disciplina mental que convierte a un hombre común en un líder. Saber dirigir su atención incluso cuando el miedo grita. Y cuando por fin dominas ese arte, el miedo deja de ser un problema. Lo sientes, sí, pero no te frena. Es como un eco. Sabes que está ahí, pero ya no te afecta. Has aprendido a actuar sin depender de la emoción del momento, a moverte incluso cuando la mente intenta sabotearte. Esa es la diferencia entre el hombre que sueña y el que conquista. El primero espera a sentirse listo. El segundo se mueve igual y por eso llega más lejos. Porque el miedo no respeta palabras, respeta hechos. Y el hombre que actúa incluso temblando, termina superando a todos los que esperaron sentirse seguros. El miedo muere con la decisión y renace con la duda. Por eso, decide firme, actúa rápido y nunca le des el poder de hablar más alto que tu propósito. Y llega un momento en el que entiendes que el miedo nunca fue tu enemigo, sino tu maestro.
que cada vez que te hizo temblar en realidad te estaba mostrando el siguiente paso, que cada vez que te bloqueó lo hizo para ponerte frente a ti mismo y preguntarte cuánto realmente querías avanzar. Porque el miedo solo asusta al indeciso, al decidido lo empuja. Cuando finalmente lo ves con claridad, dejas de resistirlo. Ya no intentas eliminarlo, lo reconoces y caminas con él. Y en ese instante, el miedo pierde su poder. No porque haya desaparecido, sino porque tú te volviste más grande. Entiendes que el miedo no era el obstáculo, eras tú quien lo alimentaba. Y al dejar de hacerlo, al actuar sin su permiso, recuperas todo el poder que habías entregado. Ese poder se siente distinto. No es arrogancia ni valentía vacía. Es calma. Es mirar un reto y sentir que puedes con él, incluso si te asusta. Es tener la certeza de que no importa cuánto tiemble tu cuerpo, tu mente seguirá firme. Es comprender que la confianza no viene de los resultados, sino de tu capacidad para mantenerte fiel a tu decisión. Porque cada vez que enfrentas algo que temes, fortaleces una parte invisible de ti, tu carácter. Y ese carácter, una vez formado, se convierte en tu escudo ante todo. Ya no importa si fallas, si pierdes, si te equivocas, porque sabes que podrás levantarte. Esa certeza convierte el miedo en irrelevante. El miedo solo puede dominarte mientras creas que no puedes. Pero cuando recuerdas todo lo que has superado, todos los momentos en los que pensaste que no lo lograrías y aún así lo hiciste, el miedo se encoge. Se vuelve una sombra pequeña frente a la inmensidad de tu experiencia. Lo miras de frente y sonríes, porque entiendes que todo lo que temías era una ilusión creada por la mente y que lo real, tu voluntad, tu disciplina, tu propósito siempre estuvo ahí, esperando que confíes en ti. Esa confianza no se construye con frases ni con motivación, se construye con hechos. Cada vez que haces algo que te da miedo, estás esculpiendo tu libertad. Y cuando por fin lo entiendes, el miedo deja de ser parte del problema y se convierte en la prueba de que estás en el camino correcto. Porque el miedo solo aparece donde hay evolución, no hay éxito sin miedo, ni crecimiento sin incomodidad. Así que no huyas de él, abrázalo. Camina con él, pero no lo obedezcas. Déjalo hablar, pero no lo escuches. Haz lo que debas hacer aunque tu voz tiemble, aunque tus manos suden, aunque tu mente dude. Porque la diferencia entre el hombre común y el hombre libre está en lo que hacen cuando tienen miedo. El primero se detiene, el segundo sigue, y el que sigue siempre vence. Y cuando ese día llegue, cuando mires atrás y veas todo lo que has atravesado, te darás cuenta de algo profundo. El miedo nunca desapareció. Fuiste tú quien dejó de obedecerlo. Te diste cuenta de que la vida no premia al que no tiene miedo, sino al que lo enfrenta, que la grandeza no se construye sin temblores, sino con determinación, y que la verdadera libertad no consiste en eliminar tus miedos, sino en vivir sin dejar que te definan, porque el miedo puede existir, pero ya no manda. Y cuando eso sucede, cuando caminas firme aunque la incertidumbre siga ahí, entonces eres libre, verdaderamente libre.